Espero que todos estén bien del otro lado. Aquí por la letra A, rápidamente vamos a ver esta palabrita que es interesante. La última vez estuvimos hablando rápidamente, de lo que es artesanal. Y decíamos, entre otras cosas, puede ver ese video, por ahí está, es el último que puse que le antecede a este. Quiero decir, dependiendo del momento en que usted esté viendo esto, bueno, este está detrás de este. Espero que también pueda ver el video, compartirlo y, y nada, la idea es seguir creciendo y hasta ahora nos hemos mantenido bastante discretos y yo hago esto sencillamente porque me gusta y nada, también yo termino aprendiendo demasiado de lo que transmito, ¿no? Bueno, en fin, vamos a hablar de algo que es el antónimo de artesanal, se pudiera decir que es artificial. Ya les anticipaba eso en el video anterior. Artificial. Vamos a ver estilo rapidito aquí lo que es una definición de artificial, estilo diccionario, hecho por mano o arte del hombre. Eso hay mucha similitud en esta con lo artesanal, hecho a mano por el hombre, por el ser humano en general, ¿no? El hombre siempre se pone como generalidad del ser humano, incluida la mujer, por supuesto. Y otra definición que yo estaría más de acuerdo, eh, estaría alrededor de una cuestión no natural, ficticio, fingido, espurio y disimulado, cauteloso. Todo esto está alrededor del término de artificial. Eh, no natural, ¿sí? Es algo que pudiera llevarnos a entender de que no es que sea menos inteligente, sino que es una inteligencia muy voluble, quizás. Aquí se habla, por ejemplo, de la inteligencia artificial y ya vamos a hablar un poquito de eso. Otra cosa que podemos decir es que es algo que se hace en una actividad muy intencionada, de hecho intencional, no natural, que pretende ser mostrada o no como sustituto de lo natural y, por ejemplo, se pone en relación a lo artificial, este césped artificial se parece pero no es un edulcorante o un sabor artificial que sabe a naranja pero no es naranja. Es una cuestión que termina haciéndose muy parecido a un engaño, ¿no? Trata de, sí, engañar a los sentidos de cierta manera. Artificial es algo o cualquier cosa hecha con intención y propósito, teniendo la capacidad de modificar su entorno y obtener un beneficio. Esto significa que no solo el ser humano, sino los seres vivos en general, producen cuestiones artificiales, como algunos ejemplos, las colmenas de abejas, galerías de las hormigas, nidos de los pájaros, se pueden replicar en la naturaleza. Una flor artificial, replicando la naturaleza o simulando. Hay toda una ciencia que tiene como fin biomimética, se llama. Eh, Copiar modelos que están en la naturaleza, emulando para diseñar, es un arte, se puede decir, o un artilugio de la ingeniería y estos diseños son copiados de los originales que están en la naturaleza, por ejemplo el avión y muchísimos otros más, copiando a las aves, copiando al vuelo de ciertas aves en particular, como el colibrí, que se mantiene
sostenido en un vuelo y el helicóptero se parece. ¿Qué se parece? ¿El helicóptero al colibrí o el colibrí al helicóptero? Es una cuestión. ¿Quién vino primero? ¿El huevo o la gallina? Bien, entonces para entender estos ejemplos y esta definición que alrededor de el tema en cuestión se propone, ¿no? Como definición, se puede decir. Ahora vamos a hablar de la lengua. ¿Es la lengua artificial o es natural? Aquí hemos dicho que la lengua es innata, o sea, es algo que nosotros, si, por ejemplo, esto de la biolingüística de Chomsky, para citar un autor reconocido, evidentemente, nos lleva a la idea, según esta teoría y según todo esto que él explica, de la biolingüística, de la gramática generativa, estamos considerando, si tenemos esto en cuenta, que la lengua es innata. ¿Es innata o es artificial, acaso? La lengua nos antecede, es un artificio, porque de todas maneras ya está en el mundo, nosotros nos eh, asociamos con nuestros pares humanos y estos ya tienen una lengua que nosotros en este ambiente lingüístico lo único que hacemos es, eso sí, tenemos el famoso, que no sé si eso es algo biológico exactamente, pero usando estos términos de Chomsky, de Noam Chomsky, el dispositivo de adquisición del lenguaje. Y si esto exactamente existe de cierta manera innata, y yo creo que sí, hasta cierto grado, porque sí que las condiciones para adquirir una lengua están insertadas en nuestra biología, pero lo que no está es el código. De cierta forma, ese código sí que tiene que ver más con el ambiente, definitivamente, ¿no? El ambiente es desde donde absorbemos nuestra lengua. Si usted nace en China y si nace en cierta región particular, es que usted va a absorber de manera eh, empírica, ¿no? A través de la experiencia, y eso va de menos a más. Por eso es que existe una zona de especial interés, hablando del progreso evolutivo humano, que desde la temprana infancia, desde nacimiento, a eso de los 5 años por ahí, está este momento crítico para el desarrollo de una lengua, ¿no? Un periodo crítico de aprendizaje, un momento estelar donde la neuroplasticidad está en su mejor momento. No queriendo decir esto que sea el único momento donde la ventana del aprendizaje para una lengua está dado de manera natural, se puede decir, y la lengua que aprendemos, una vez más, es natural, o las condiciones para aprenderla están dadas de manera natural, pero este artificio que ya está en el ambiente es eso, artificial, está ya condicionado, ¿no? No podemos hablar entonces de un innatismo, sino de un empirismo, ¿sí? Cuando hablamos de aprender una lengua, dejé esto en el aire. Sí que en otro momento de nuestra eh, progreso evolutivo, la adolescencia, hay una doctora que también habla de eso, ofrece un periodo interesante para el aprendizaje. Esa doctora que habla sobre eh, la cuestión esta, que yo creo que lo hablé aquí en cierta ocasión, si mal no recuerdo, cuando hablábamos del cerebro adolescente. ¿Sí? Estoy buscando aquí rapidito para ver. Sí, 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 sí lo hablé, sí lo hablé en cierta oportunidad. La doctora, este, hay una persona también que se llama David Bueno, un doctor, que habla sobre la función y cómo funciona
el cerebro adolescente. Y yo creo que también lo mencioné en esa oportunidad. Ya si lo busco bien y tal, lo voy a poner por aquí. La otra doctora en cuestión, ajá, la doctora France James, o Jensen, no sé, France Jensen. Bueno, en fin, la adolescencia es una etapa muy interesante para aprender. Es una etapa donde se abre de por sí, eh, nuevamente, si entendemos esto con esta metáfora de un portal que se abre, está abierto de nuevo la posibilidad de aprender de manera más fácil, si tú quieres, ¿no? Es verdad. Si tú estás en un ambiente, sea cual sea, no es el aprendizaje, está abierto siempre, claro, pero tú debes poner un empeño, hacerlo consciente. Así que es algo empírico, pero también requiere mucho de voluntad de aprender. Por aquello de la atención, por aquello de la cuestión esta de no determinista, hay las condiciones dadas, pero no están determinadas. Depende mucho de tu libre albedrío, que es esta posibilidad siempre presente de que puedas abrir la puerta a este aprendizaje. O como decía Leibniz, si entendemos esto de las mónadas como sustancias simples y tal, que no voy a hablar de eso ahora, en otra oportunidad quizás, pero lo dejo allí para los que saben o para los que quieren indagar en esto. Las mónadas no tienen ventanas. En todo caso, las ventanas, si es que llegaran a existir, está en el sistema de abrir y cerrar por dentro. Eres tú, es usted, es la persona en cuestión la que se deja o no influenciar por, eso sí, el ambiente que tiene en cuestión de ecología del desarrollo humano. Y podemos hablar aquí de psicología evolutiva del aprendizaje, no sé, de Jean Piaget, de Vygotsky, y claro, esto da para mucho, pero sí que hablando de la experiencia, yo hay que atribuirle a Vygotsky el aprendizaje por eh, el contagio que tengas de tu ambiente, si se quiere, o como lo decía Vygotsky, ya lo voy a buscar exactamente cómo se le llamaba a esa psicología. Bueno, Vygotsky, ya vamos a ver, Lech Vygotsky, sí, ya aquí lo tengo, aprendizaje con, constructivismo. El aprendizaje se va construyendo, psicología del desarrollo del constructivismo y va por ahí, ¿no? La teoría constructivista del aprendizaje y todas estas corrientes que en relación a la lengua se van derivando de este. ¿Sí? Entonces, sí, el aprendizaje se construye y juega un papel muy importante el ambiente, el desarrollo de la educación, incluida la lengua, obviamente. Eso lo sabemos hoy mucho más por medio de la neurociencia, la neuropsicología, eh, la neurodidáctica, que todo está asociado a cómo biológicamente se aprende de manera innata, pero también de manera empírica. Así que el innatismo y el empirismo, como hemos hablado aquí en otras ocasiones, no están contrapuestos, sino son manifestaciones distintas de adquirir el aprendizaje. Y si hablamos de la lengua, si es un artificio, si es artificial o es natural, como nos gusta decir, la lengua naturales. Si es artificial es porque no es eh, fluida en el tiempo cambiante, no es, si es artificial, no es
algo que se da, sino que se maneja y se impone, como por ejemplo las leyes de tránsito, no son de alguna manera prescriptivas, porque esto sería más bien algo que suena muy artificial, sino descriptivas, es como suceden y se van manifestando, se van enriqueciendo y bueno, todas esas son características que son, y nos gusta decir eso, propias de una lengua natural. Pero siendo sincero, o indagando un poquito más en lo que es artificial o natural o artesanal, ¿acaso la lengua de por sí no son códigos arbitrarios que sencillamente fueron eh, puestos allí como significados significantes y alrededor de el significado muchísimos, infinitos, prácticamente innumerables significantes, como decía Derrida, también Lacan, que al significado no llegas, ¿no? Sobre todo Derrida, ¿no? Nada hay fuera del texto, nos da la idea de que hay un nada del cual debemos obsesionarnos, acaso, porque este nada es lo que no se dice, pero al fin y al cabo se quiso decir. Entonces es allí y escapa la lengua, pero está dentro de la lengua de cierta manera porque puede modificar el contexto, lo que solemos decirle. Entonces, dentro del sistema de una lengua, llámese lengua natural, sí que hay ciertas condiciones gramaticales por producto de un consenso social o de un contrato social, y la lengua pretende ser eso. Sí que hay una gramática y por ello esta cuestión de Chomsky, ¿no? Hablando de la gramática generativa, dando a entender de que en este dispositivo de adquisición de la lengua que tenemos en común, según él, porque es humana la lengua, es algo que se desarrolla de manera intuitiva, acaso innata, para usar mejor el término, sí que resulta que si eres un bebecito, si eres un adulto ya, y piensas bien la cosa, es que esta lengua que se ha desarrollado producto de inteligencia que se puede manifestar por medio de la lengua, y que hay aquella cosa acaso que no se dice, aquellos pensamientos que están allí y no se llegan a manifestar, a exteriorizar, probablemente se pierden, o será que sí tienen una manera de interpretarse, de interpretarlas, que trascienden a la lengua, por ejemplo la paralingüística y por ejemplo aquello que no se dice, que hay que entenderlo porque es lo que de todas maneras entra en el campo de lo que podemos entender, por aquello de las eh, cuestión que es muy negativa además, lo que es lo sabemos por aquello que no es. Y aquí para no enredarme más, esto es muy de Jack Derrida y puedo extenderme en otro tema, porque ya aquí rápidamente le quiero hacer más honor a eso, de que no sea tan largo. Pero bueno, para ir diciendo en resumen lo último que mencioné, es que las oposiciones fonológicas distintivas, estaba buscando eso aquí, ya lo encontré. Usted llega a saber que, por ejemplo, papá o papa, tú llegas a entender esto, además que es arbitrario, es artificial, porque un acento, un rasgo, porque no está, ya tú sabes que no es papá. Ok, papá. Ok, no hay acento, mira, por lo que no está, tú entiendes que no estás hablando de un señor que tiene un hijo, sino de una verdura, ¿verdad? Que, nada, que la diferencia y el entendimiento
termina siendo completamente llevándote o evocando a otro concepto solamente por un acento. En el caso de nuestro español, pero si hablamos de otra lengua, entonces ellos tendrán sus propias eh, características gramaticales, consensos que se han hecho en torno a los rasgos que deben estar y los que no deben estar para que evoque cierta y determinado concepto, ¿no? Que la mente ideográficamente al ver este símbolo arbitrario, ya sea un grafema, fonema, morfema, en todo caso termina comprometiendo el significado, ¿no? Y la comunicación en sí misma. Así que, por ejemplo, todos estos datos que nosotros le ponemos a la inteligencia artificial, este que es algo muy novedoso, esta expresión, yo hace poco también lo hablé, el, el chat GPT. Usted puede dialogar con este chat. La inteligencia artificial no solamente tiene que ver con expresiones de manifestaciones escritas, sino también con manifestaciones artísticas, foto, puedes modificar, puedes poner allí algo y te saca algún arte gráfico que termina siendo algo muy sí, artificial. Se ve la huella humana en todo esto. Porque sí, que todos estos datos que se han puesto en este sistema los puso quién. Esta invención viene de quién. Aunque el algoritmo lo va sofisticando y va combinando de manera muy rápida, cosa que el ser humano hace más lento, porque lo artesanal siempre tiene esa desventaja, si se quiere, que es más lento, ¿sí? Pero hay una huella humana allí. La lengua también la usamos los seres humanos, pero si la pones en una inteligencia artificial, en códigos, que justamente la lengua es eso, codificaciones, y le das información a esta máquina, ella va a usar su propia semántica, gramática, sintaxis, que antes era todo un problema y era muy reconocible que te estaba hablando un robot por la forma sintáctica. Ahora en la inteligencia artificial más moderna, esas formas y estructuras de la sintaxis sí que están bien ordenadas. Por ejemplo, el diccionario de Google, ¿no? Antes tú podías entender que eso lo hizo una máquina, un diccionario es artificial, porque resulta que lo que te estaba dando era algo que naturalmente no se diría de cierta manera. Sí se entiende, pero se nota también que no hay algo orgánico, no toma en cuenta un contexto. Sigue siendo así, pero sí que la inteligencia artificial, los algoritmos, como que van aprendiendo en imitación, una vez más, del lenguaje natural, si se quiere, del ser humano, y que se va apareciendo cada vez más. Es perfectible, aunque el ser humano y todo lo que hace es imperfecto. Esta huella identifica algo cuando es humano también porque es orgánico, tiene sus imperfecciones y estas imperfecciones son o le dan características de natural. Natural, de algo que está sucediendo, espontáneo y que, bueno, no es artificial. Podemos distinguir lo artificial de lo artesanal. La lengua, de todas maneras, sí que nos precede. Y está esta pregunta que la vamos a responder más adelante. ¿Nosotros hablamos una lengua o la lengua nos habla? Nosotros estamos encriptando este código en nuestro cerebro. De todas maneras, dependiendo del contacto lingüístico que usted haya tenido, el ambiente donde se haya desarrollado va a influir, no voy a decir casi que determinar, ¿no? Pero sí condicionar, eso sí, absolutamente. Condicionar la lengua que usted habla, de cómo la habla. Y claro que las experiencias van a seguir ocurriendo.
y la lengua se va sofisticando y usted le va a poner su propia impronta, ¿no? Y eso hace que el habla, más allá de la lengua, sea algo muy característico, como una huella digital. Por eso es que es evidente que alguien no entiende muy bien de cómo funciona la lengua y el habla cuando dicen, ay, pero tú hablas como este o como este, o tú deberías hablar como este otro. Cada persona tiene su forma peculiar de hablar. Y claro que está impregnada de la variedad lingüística a la cual pertenece, pero debería seguir perteneciendo allí. ¿O no deberías tú sofisticar y ponerle tu propia impronta a tu lenguaje? Porque, bueno, nada, puedes leer, puedes escuchar, puedes eh, nutrir y crecer, ¿no? Porque esto es algo que el ser humano también tiene como una característica profunda, ¿no? Eh, ya decía eh, el contractualista Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Que el- los animales, a diferencia de los seres humanos, pueden morirse de hambre, o sea, no se adaptan tanto o les cuesta más, son más rígidos porque su biología está muy determinada en el sentido de que, más allá de que también es natural, está concebida y actúa básicamente por instinto, ¿no? De modo que un ave pudiera morirse de hambre porque sus condiciones que preceden a su biología no le permite adaptarse, a lo mejor porque no es un ave carroñera, no come carne, eso es lo que quiere decir. Entonces, no hay maíz o no hay plantas o vegetales o lombrices o lo que sea que coma, pero lo que hay es carne y puede morirse de hambre, puede llegar a la extinción por no tener su alimento natural, ¿no? No se adapta, o sea, es difícil. Un perro, como decía eh, Jean-Jacques Rousseau, un perro sí que va creciendo y va adquiriendo una especie de personalidad, ¿sí? Que lo caracteriza que este perro es de esta manera y este otro perro tiene otro tipo de comportamiento, de conducta, pero llega un momento de su crecimiento en que se estanca, deja de crecer y entonces ya pareciera que es inmutable su forma de ser, sus características lo terminan definiendo de cierta manera. El ser humano no debe ser así, el ser humano debe sofisticarse. Si tú aprendiste una lengua, y aquí podemos hablar de en un momento profundizar el tema, pero no lo voy a hacer ahora, pero sí asomar esto de la cultura que tanto nos condiciona, nos determina, porque nosotros permitimos que nos determine. Es una condición, pero no debería determinarnos. No por el hecho de aprender una lengua que está asociada a la cultura, tú tendrías que dejar de aprender otra lengua y otra cultura, o por lo menos entender que existe y hasta adoptarla, ¿no? Por el aprendizaje. Yo sé cómo funciona la cultura aquí, aquí y allá, y quizás eso me dé una cosmovisión mucho más amplia. Uno como nosotros los seres humanos, diría Richard Rorty, y entender de que esto es natural y es característico de cierto lugar específico, de ciertas personas, y que si le pones una lupa y un zoom, pum, 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 puedes ver que cada persona es como aquella cuestión de A es igual a A, un principio de identidad. Eh, Tú eres idéntico a ti mismo. Hay ciertas cuestiones comunes con el otro como seres humanos que somos, seres vivos, para ampliar más, pero como seres humanos todos tenemos características en común, pero cada ser humano es único. Y eso implica la lengua, la cultura, si quieres o no adoptar una cultura, si esta cultura
y esta lengua que no es contrapuesta, muchas veces tienen características en común de las que no nos fijamos, sino que estamos siempre pendientes de la diferencia, por aquello de las oposiciones fonológicas distintivas. A lo mejor, creo que sí, porque la diferencia nos hace distinguir, pero no necesariamente esto tendría que ver con discriminación de manera negativa, ¿no? De que los que no sean igual que yo, los que no hablen igual que yo, como yo usándome del filtro. Ya va más allá de el egoísmo, sino del yoísmo, ¿no? Porque si es ego, yo aquí lo he hablado en otra ocasión, el ego es mucho más amplio, ¿no? El ego tiene que ver con la autopoiesis, de perpetuarnos como especies. Y eso implica ver a los demás como seres humanos, y eso es algo muy y más natural, ¿no? Cuando no ha sido el caso, hay problemas, pero fatales, ¿no? El genocidio que ha ocurrido, que parece que no aprendemos, no hemos aprendido lo suficiente de los genocidios horribles que han habido en la historia humana, donde las personas quieren perpetuarse ellos en expensa de otros, nada más por ser diferentes y ya. Entonces lo natural, yo diría, no se está riñendo, no tiene por qué ser así con lo artificial, porque de todas maneras me llamó la atención lo que dijimos, el primer concepto, y ya para ir cerrando, que me llamó mucho la atención porque no esperaba leerlo de esa manera, ¿no? Ya lo voy a buscar aquí otra vez porque sí que, que me llamó la atención. Dice que lo artificial es hecho por mano o arte del hombre, del ser humano, ¿no? Y se relaciona con lo falso. Pero ¿por qué es falso si lo hizo un ser humano? Porque el ser humano no necesariamente, al hacer cosas, no todo lo que hace es verdadero, ni todo lo que hace es falso. Entonces puede ser que su artificial no sea automáticamente falso, pero tampoco es automáticamente verdadero. ¿Sí? A lo mejor responde a una realidad concreta. Y hablando de la inteligencia artificial, sí que el uso que se le dé, dependiendo, una vez más, del ser humano, en fin, es su responsabilidad. En manos de quién está esta tecnología y cómo la usa. Más allá de que exista per se. Como un cuchillo, ¿no? Un cuchillo es un arma blanca. Tú puedes picar torta y asar carne, o también lo puedes usar para quitarle la vida a alguien. Pero es culpa del cuchillo, ¿sí? Como dice un dicho en mi tierra, la culpa no la tuvo el ciego, sino quien le dio el garrote. Entonces, ¿qué quiere decir eso, no? De que la tecnología, lo artificial, la inteligencia artificial tan temible, va a depender no de lo que es, sino de en qué lo conviertas, ¿no? Y eso siempre va a depender del ser humano. Yo creo que el peligro es ese. Lo artificial es interesante, preponderante y no se riñe necesariamente de manera negativa, porque bueno, una riña siempre es negativa, ¿no? Una dialéctica, es una construcción humana, después de todo, las dos cosas. Ya veremos si el uso lo lleva por caminos eh, positivos o negativos, ¿no? ¿Y qué es positivo y qué es negativo? Depende de qué cosa. Bueno, hay mucho más que decir, pero ahí lo voy a dejar. Nos vemos en otro vídeo, en otro episodio, en otro podcast. Bueno, en el mismo podcast, pero en otro tema. Creo que voy a seguir invitando personas y tal. Ya por ahí se vienen cosas. Chao, chao.